Quisiera compartir con ustedes, hermanos, unos pensamientos que nos hagan entender que nos es necesario a cada uno de nosotros descender. Nos es necesario, en lugar de estar esforzándonos cada día en escalar, en subir la escalera del éxito, le dicen, ¿verdad? Que nos es necesario descender. Salmo 8, vamos a Salmo 8, por favor, mis hermanos. Estamos ahí, hermanos, Salmo 8, y vamos a leer versos 3 y 4. Dice, estamos ahí, Salmo 8, verso 3 y verso 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Amén. Una revelación que recibió David, ¿verdad? Amén. Una revelación de él se vio tan pequeño a la luz de contemplar la creación de Dios. Imagínense, ni siquiera una revelación de Dios mismo. Una revelación de Dios mismo hace que nos veamos nada comparado a lo que Él es. Amén. En el seminario escuchamos que nuestro hermano Marvin decía que muchos cristianos, el concepto que tienen de Dios es que es un Dios muy pequeño. Y la forma de descubrir si el concepto que tenemos de Dios es muy pequeño es fácil. Porque si estamos todos asustados, estresados, angustiados y desesperados, cristianos que hasta andan buscando psicólogo, es porque el Dios que ellos tienen es un Dios muy pequeño. Porque nuestro Dios es infinito, todopoderoso, no hay nada difícil para Él. No hay nada que sea sorpresa para Él. Él tiene el control de cada átomo en todo el universo. Amén. Pero hermanos, eso ya en sí es un problema grande para los cristianos, para los creyentes, tener un Dios muy pequeño. Sí, yo sé que Dios, pero es que el problema que yo tengo es demasiado grande. No, para Dios no hay problema demasiado grande. Pero además de ese problema, tenemos otro problema. Y es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Si nosotros creemos que somos más grandes de lo que en realidad somos, hermanos. Dice la Biblia en Gálatas que nos estamos engañando. Eso dice Gálatas capítulo 6, verso 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, dice, así mismo se engaña. Es lo que dice Gálatas 6, verso 3. Amén. Nos creemos tal vez más altos, más dignos, más sabios porque estudiamos. Algunos tal vez se graduaron de la universidad, entonces ya ellos se creen automáticamente más inteligentes, más astutos, qué sé yo, de lo que en realidad somos. Y eso, hermano, para nosotros es un problema que va a traer consecuencias muy grandes y muy graves. Amén. No pensemos en Dios por un momento. Solo pensemos en la materia, en lo físico, lo creado. Solo a la luz de lo creado, ¿qué somos nosotros, hermanos? Hemos oído esto, ¿verdad? Que los astrónomos calculan que el universo conocido, para poderlo recorrer de un extremo al otro, a la velocidad de la luz, se necesitarían 20,000 millones de años. A la velocidad de la luz, 20,000 millones de años para poder cruzar el universo conocido. ¿Qué somos nosotros ahí en medio de eso, no? Dicen los astrónomos también que calculan que en el universo hay
200,000 millones de galaxias. ¿Alguno de ustedes ha pensado en qué tan grande es ese número? 200,000 millones de galaxias. Yo estaba haciendo números para tratar de ver qué tan grande es ese número. Y en los números que estaba haciendo, imagínense esto, hermanos. Si Dios hubiera puesto en el universo una galaxia cada segundo desde que creó a Adán, una galaxia cada segundo, una galaxia, una por segundo, desde que creó a Adán, después de 6,000 años, todavía no ha puesto 200,000 millones de galaxias. O sea, en 6,000 años hay menos de 200,000 millones de segundos. Eso es un número bastante grande, ¿no, hermanos? En el universo hay esa cantidad de galaxias. Y en una de esas galaxias está el planeta Tierra, que es una cosa tan pequeñita en la galaxia. Y ya sabemos, en el planeta nosotros no somos más que un puntito, ¿no, hermanos? Un poco importante, interesante para aquellos que creen que son el dueño del universo, ¿verdad? Gente que se cree que son los dueños de todo. Nadie les puede decir nada, que se enojan. Es que no sabe, ¿por qué me dijo eso? Pero ¿y quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿No cree usted que tiene razón Gálatas, donde dice entonces, porque el que se cree ser algo no siendo nada, dice, así mismo se engaña? Oh, hermanos, somos en realidad tan pequeñitos, ¿verdad? Y Dios creó esas 200,000 millones de galaxias con sus dedos. Él lo hizo en un instante. Y después de que lo hizo, ni siquiera se sintió cansado, ¿verdad? Es grande nuestro Dios, hermanos. Amén. Si nosotros no descendemos al lugar donde debemos estar, hermanos, vamos a perdernos lo que todo cristiano anhela. Creo que la gran mayoría de cristianos anhelamos una cosa, es ir al cielo, ¿no? Amén. Hasta los cristianos más tiernos entienden que yo un día voy a estar en el cielo. Pero en el cielo no va a entrar nadie con orgullo. En el cielo no va a entrar nadie que no haya llegado a ese lugar a reconocer su condición. Hay cristianos un poco más entendidos, más estudiados en lo que es la Biblia, en lo que es la palabra de Dios, y saben que hay algo más allá de solo entrar al cielo. Porque la idea de entrar al cielo es estar con Dios. Ahora imagínense, ¿será que alguien que tenga un poquitito de orgullo va a poder entrar al cielo y estar con el Señor? Es un poco difícil de creer eso, ¿no? Porque en el cielo el Señor no permite eso, porque va en contra del camino de Dios, va en contra de la manera que es Dios y la manera que es su reino. El orgullo no tiene lugar, ni un poquitito, ni mucho menos, un montón, ¿verdad? Amén. Ahora, cristianos que conocen un poco más aún de las Escrituras, saben que no solo es entrar al cielo, estar con el Señor, sino que hay una meta, un llamamiento supremo para los hijos de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamamiento supremo, hermanos? Es que Cristo sea formado en nosotros. El humilde de humildes, Cristo Jesús, formado en nosotros. Eso es lo que dice Gálatas, Colosenses es 1:27, ¿verdad? Entonces pensémoslo, cómo Cristo, el humilde de humildes, el Cordero de Dios, que enmudeció y no abrió su boca cuando lo llevaron a la cruz,
¿Cómo él va a formarse? Va a ser formado en alguien que no quiere bajarse, no quiere descender del pedestal donde está. Algunos tal vez sienten que están en un escaparate donde todo el mundo tiene que admirarlos, ¿verdad? ¿Cómo va Cristo a ser formado en una persona así? Vamos a cerrarnos las puertas, hermanos. Amén. Así que para alcanzar esas metas gloriosas, ir al cielo, estar con el Señor, Cristo formado en nosotros, tiene que ser a través del camino correcto. Y el camino correcto es hacia abajo. Amén. El camino incorrecto fue el que Satanás tomó. ¿Ustedes recuerdan el camino que Satanás escogió? No fue el camino de descender. Dice la Biblia en Isaías capítulo 14, verso 13, 14 y 15. Mira el camino que Lucero escogió. Y por eso estamos hablando de eso esta tarde, para que no escojamos nosotros ese camino. Lucero dijo en Isaías 14, verso 13, el Señor le dice a Lucero: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese es el camino incorrecto. Aquel que se enaltece, la Biblia dice que el Señor lo va a humillar, lo va a bajar. Pero el que se humilla, ¿qué dice la Escritura? El Señor lo va a enaltecer, lo va a levantar, lo va a sacar del muladar y lo va a hacer que se siente junto a príncipes, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, el camino es diferente. Y es lo que necesitamos en esta tarde comprender y tratar, en vez de querer ser mejor que, ¿verdad? Sí, la hermana fulana el domingo pasado llegó estrenando vestido, yo hoy voy a llegar estrenando y uno mejor. ¿Me entiendes? O sea, la gente tiene esa cosa de no quererse dejar de los demás, humillar por los demás solo porque ella tiene vestido mejor o tiene un carro mejor. Hay personas que se endeudan con tal de no sentirse menos, ¿verdad? El vecino compró lancha, yo también voy a comprar. Es ese deseo de querer ser más, ser mejor, codearse con la alta sociedad. ¿Me entienden? El camino de Dios es diferente, es bajar. Miren cómo dice Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. O sea, Jesús, cuando se hizo hombre, Él no nació en un palacio. Ya solo con hacerse hombre ya era humillarse bastante, ¿no? Eso es lo que aprendimos cuando compartí con usted la mente de Cristo. Según Filipenses nos enseña que la mente de Cristo era dejar su gloria y hacerse hombre, humillarse. Pero no solo se humilló siendo hombre, sino se hizo pobre. Nació en un hogar pobre, hermanos. Usted y yo somos ricos, como oyeron el domingo pasado, ¿verdad? A la luz de tanta gente en el mundo, somos ricos. Pero Jesús descendió y Él dice aquí: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Jesús nos dio el ejemplo de que para subir al cielo primero hay que descender. Efesios 4, verso 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4, verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había primero descendido a las partes más bajas de la tierra.
el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Eso es un cortocircuito en nuestra mentalidad como crecimos, ¿verdad, hermanos? Por eso es que Jesús, siendo pobre, Él le demostraba a sus discípulos lo que era vivir ahí abajo, humilde. Nunca escucharon en los labios de Jesús una queja, sino Jesús era pobre, pero Él era feliz, ¿no? Y tenía la bendición de su Padre. Y Jesús trataba de enseñarle eso a ellos, pero dice la Biblia que los discípulos, ellos se discutían entre ellos, como lo dice en Lucas capítulo 9, dice, discutían sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Recuerdan eso? Y cuando Jesús se dio cuenta que ellos todavía traían ese concepto, no habían captado la mente de Cristo, que había que descender, el Señor le dice, es que así no va a ser entre ustedes. El menor va a ser el que será mayor. ¿Recuerdan eso, no? Eso lo dice ahí en Lucas 9, en el verso número 48, dice, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese va a ser el más grande. Tratando el Señor de inyectarles a ellos el entendimiento ese, para que en lugar de estar pensando quién va a ser el más grande, estar pensando en yo quiero ser el más pequeño, quiero ser el siervo de los siervos. Amén, hermanos. Que cuando se trata de servir y de humillarse, ser los primeros en querer hacerlo. Es la idea, ¿no? Amén. Pensémoslo, ¿cómo vamos a ser elevados nosotros a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, si nunca descendemos? Hay quienes son muy orgullosos de su apellido, ¿verdad? ¿O no? Porque su apellido es muy especial. Entonces solo por su apellido se creen mejor que los demás. Pero el Señor quiere que aprendamos a ser humildes. Ya sabemos estos versos que voy a leerles rápidamente. Salmo 147, verso 6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, dice. Imagínense la comparación que hace Salmo 147, verso 6. No pone Jehová exalta a los humildes y humilla a los orgullosos, no, humilla a los impíos. O sea que está poniendo a la par, o como sinónimo, ¿verdad? Una persona orgullosa, una persona impía. ¿Y qué es una persona impía? Alguien que no tiene de Dios. No es piadoso. Ser piadoso es ser conformado al corazón de Dios, al camino de Dios. Esa es una persona piadosa, ¿no? Una persona impía es que no representa, no hace, no vive conforme el camino de Dios y el corazón de Dios. Entonces es una persona orgullosa, y aquí los pone a la par. Mateo 23, verso 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Creo que nunca he visto, o tal vez no me he fijado, pero cuando tenemos compañerismos y toca llevarse la basura, nunca he visto que algunos hermanos estén pensando, no, yo me la voy a llevar. No, hermano, ¿cómo va a ser eso? Yo me voy a llevar la basura hoy lo tengo que hacer yo. Yo creo que no he visto eso, ¿verdad? Ay, no, ¿cómo voy a meter la basura yo a mi baúl de mi carro? ¿Se me va a ensuciar? No, hermano, no se preocupe, le ponemos doble bolsa. Sí, pero va a quedar el olor. Oh, hermanos, aquí dice que el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? Obviamente serán aquellos que aquí descendieron a la condición de siervos.
de humildes, de pobres. No, esa es la clave de lo que estoy hablando esta tarde. No que me voy a fingir que soy pobre, ¿verdad? Que voy a hacerme siervo, pero en realidad no lo soy, pero para que todos se den cuenta que yo quiero. No es un teatro. Esto no es un teatro. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. No quiere decir que alguien diga, bueno, yo soy muy inteligente y ya me di cuenta que para en el cielo eternamente yo ser rey, ser el mayor, tengo que hacerme aquí el siervo, así que voy a esforzarme. Y finge ser el siervo. No se trata de eso, se trata de llegar a recibir la revelación de Dios, que no somos nada, hermanos. Que somos tan nada que estemos tan agradecidos con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Amén. Si recibimos esa revelación, hermanos, de lo pequeño que somos, de ello va a depender nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque nuestra relación con Dios va a ser la correcta. Hay muchos que hasta se ponen a pelear tú a tú con Dios, ¿verdad? Ay, Señor, pero si es que tú prometiste, tienes que cumplir, etcétera. Como que Dios estuviera a su nivel, ¿no? Nuestra relación con Dios va a estar en la condición correcta. Como cuando las personas se acercaban a los reyes en aquella época, ¿verdad? Se acercaban temblando, porque se sabían que si llegaban en un momento inoportuno, el rey era capaz de decir, ¿y este qué está haciendo aquí? Mátenlo, no lo quiero ver ahorita. Y ya lo mataban. Los reyes tenían autoridad suprema, ¿no? ¿Cuánto más nuestro Dios? Deberíamos acercarnos a Él, como dice la Biblia, que Moisés subió al monte temblando, ¿verdad? Moisés no subió muy así, yo aquí soy el jefe de todos estos, ¿verdad? No, él subió temblando. Amén. Poder ser obedientes va a depender de reconocer quiénes somos, poder cumplir nuestro llamamiento. Bueno, en resumen, hermanos, poder cumplir los 2 mandamientos más importantes. ¿Recuerdan cuáles son, verdad? Número 1, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos 2 mandamientos será imposible cumplirlos si no recibimos la revelación de quiénes somos nosotros, hermanos. Amén. Tal vez alguien que me está oyendo aquí que nunca se pone algo comprado en Walmart, ¿verdad? No, que yo no compro en Walmart, que ahí compra la chusma. Da risa, pero hay gente así. Hay gente así. Lastimosamente hay cristianos así, ¿verdad? Que si no es de marca, no se lo ponen. Y ahí andan con una camisa Lacoste. Pero si usted se ha fijado, las camisas Lacoste, las originales, atrás dice Made in Perú, ¿verdad? ¿Sabía eso o no? La mayoría de Lacoste son Made in Perú, son buenas, y son buenas camisas. O vas a comprar algo. Mi esposa estaba una vez en una tienda y había unas señoras ahí comprando. Y una le dice, ay, qué bonito eso. Y ella estaba oyendo. Y le dice, ay, pero ahí dice Made in Guatemala, dice eso. Eso no sirve, dice. Solo te lo puedes poner una vez y de ahí ya se arruina. Eso dijeron ellas. Y mi esposa de Guatemala, imagínense. Ella sacó su bolsa y les pegó no. Hay gente que solo porque dice Made in Guatemala, pero aquí afuera dice Calvin Klein, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque la verdad es que nosotros sí estamos subidos en algún pedestal y no nos hemos dado cuenta.
En este momento, en lugar de pensar, ay, que ojalá que fulano esté escuchando ahorita, porque es que como es de creído, en lugar de pensar así, tratemos de pedirle: Señor, revélame. Yo me tengo que bajar de donde estoy, Señor. Tal vez como padres debemos pedirle perdón a nuestros hijos, porque cuando a veces nuestros hijos quieren corregirnos algo, nos duele tanto en el orgullo, ¿verdad? Que sentimos el fuego y eso es una muestra de que estamos subidos en un lugar donde no debemos estar. Moisés era el encargado de todo, puesto por Dios, tenía el respaldo de Dios. Y cuando llegaron Coré y sus seguidores a confrontar a Moisés, Moisés dice que él cayó con el rostro en el suelo, en lugar de haber sacado la espada y decir: ¿y ustedes quiénes son? Aquí yo soy el que mando. ¿Me entienden, hermanos? Moisés, sí, la Biblia dice que no había un hombre más manso sobre la faz de la tierra que Moisés. Es donde el Señor quiere que descendamos, hermanos. Amén. Si no, no vamos a poder entrar a su reino. Eso es cierto, hermanos. Amén. Que podamos captar hoy entonces, hermanos, que nos es necesario descender. Y no solo que somos pequeños. Entre los seres humanos, no solo que somos pequeños, sino que la Biblia dice en 1 Corintios que Dios escogió lo vil. ¿Recuerdan eso? Es 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. Lo vil del mundo, dice. Eso sí es más humillante, ¿no? Porque no solo ya somos pequeños por el hecho de ser seres humanos en un planeta tan pequeño, en un universo tan inmenso, sino que ahí en ese planeta somos lo vil del mundo, dice 1 Corintios 1, 28. Y lo menospreciado, eso escogió Dios. Amén. ¿Cuántos recordamos quiénes éramos, hermanos, antes que el Señor nos rescatara y abriera nuestros ojos espirituales? Yo no sé por qué, bueno, yo tengo muchas imágenes de lo que yo era, pero casi siempre cuando pienso en eso, la imagen que me viene es de joven, ¿verdad? Porque fue, digamos, por decir así, unos meses antes de que el Señor abriera mis ojos. Tenía yo que 18 años, 19 años, digamos, en ese tiempo. La imagen que yo tengo es en la esquina del parque del pueblo donde yo vivía, con los amigos, perdiendo el tiempo. Nada. No era productivo en nada. Ahí, como usted sabe que sucede por todo el mundo, ¿no? Siempre que pienso en eso recuerdo: Señor, pero si yo, ¿qué era yo? Sin mayores, sin visión, ¿verdad? Sin metas, verdaderamente buenas metas, ¿no? Todo era perder el tiempo, pensar en hacer cosas malas. Los jóvenes siempre están pensando fechorías, ¿no? Se le ocurría a un amigo hacer fechorías, ahí vamos todos a hacerlas. El Señor escogió lo vil del mundo, lo menospreciado, hermanos. Eso somos nosotros, y es donde debemos saber que debemos descender, reconocerlo, porque es muy importante, hermanos. Amén. Ustedes recuerdan que Pedro, cuando conoció al Señor y que el Señor le dijo que le prestara su barca, después de que el Señor predicó, le dijo, ahora Pedro le dijo, ¿no quisieras retirar un poco tu barco y ir a pescar? Señor, pero si toda la noche pasamos pescando y no pescamos ni un solo pez. Pero en tu palabra lo voy a hacer, dijo Pedro, recuerda. Y Pedro va, mete la red al mar, y usted ya sabe la historia, agarran tantos peces que las redes se rompían. Tuvieron que pedir ayuda a Juan, a los hijos de Zebedeo que vinieran a ayudarlos, y sacaron los peces. Y cuando Pedro vio ese milagro,
cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Ahí Pedro sabía, ahí se dio cuenta el quién él era, ¿no? Y le dice, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Entonces lo que estoy compartiendo con ustedes en esta tarde no es para que lleguemos a la conclusión y recibir una revelación de que no somos nada en realidad delante de Dios, nada. Y que le digamos, oh Señor, entonces mejor, apártate de mí. Es todo lo contrario, hermanos. Es que al darnos cuenta cuán pequeños, cuán vulnerables, cuán inútiles somos, darnos cuenta que nuestra única esperanza es Dios. Y es lo que pasó con Pedro, porque unos años más tarde, no sé cuántos, un año y medio, no sé cuánto, tal vez casi los 2 años y medio o 3 del ministerio del Señor, llegamos a Juan, capítulo 6, donde el Señor le dice a sus discípulos que muchos discípulos estaban yendo, dejando de seguir a Jesús, porque Jesús había dicho que el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Entonces muchos se escandalizaron y Jesús le dice a sus 12 discípulos, a los más cercanos, ¿verdad? ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? ¿No se quieren ir también con ellos ya? ¿Recuerdan? Si Pedro hubiera tomado la actitud tal vez de algunos, pero bueno, entonces, al fin de cuentas, como no soy nada, al fin de cuentas, como soy un pecador, al fin de cuentas, como no tengo yo solución, ya me voy. No, Pedro le dijo, Señor, le dijo, ¿a dónde vamos a irnos? ¿Para dónde voy a agarrar? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, es el único que tiene la respuesta para mi vida, que no soy nada. Amén, hermanos. Sin Dios, ¿qué somos, hermanos? Es lo que necesitamos, recibir una revelación del Señor. Amén. Yo quiero decirles que si recibimos esa revelación, nuestra alabanza, nuestra adoración va a ser más deleitosa, hermanos. No va a ser una carga. Ay, hay que cantar, ¿verdad? Ay, hay que levantar las manos. No, no va a ser carga. Va a ser un deleite, un privilegio. Va a ser más fácil confiar en Dios cuando vengan las pruebas. Amén. Cuando vengan las pruebas, digamos que es una prueba económica. Si tú todavía estás subido en algún pedestal y viene una prueba económica, rápido empieza a querer ver qué puedes hacer, ¿verdad? Ya sé, le voy a prestar a fulano. O ya sé, voy a hacer esto, otro. O voy a hipotecar la casa, o voy a hacer un préstamo. No, el que está hasta abajo confía en Jehová, confía en su Dios. Sabe que aún cualquier prueba que venga no es casualidad, su Dios tiene el control de todo. Es un privilegio, no, hermanos, es una cosa linda, ¿no? Como el niño que confía en su papá en todo. Ese niño vive tranquilo, vive contento. No tiene preocupaciones. Bueno, esos niños que sus papás se encargan de estar calladitos. Pero hay papás que no son así. Si no hay para la renta, se lo cuenta a sus niños. Si no hay comida, se lo dice a sus niños. Es que tu papá no tiene dinero y no sabemos qué vamos a hacer. No tenemos por qué ponerle cargas a nuestros hijos, hermanos, innecesarias. Entonces esos niños viven felices porque saben que papá es poderoso, ¿verdad? Eso es en un nivel pequeño, pero en un nivel grande. Entre más reconocemos lo que somos, lo necesitados, pequeños, nuestro Dios es nuestra única peña que nos va a dar sombra en tiempo caluroso, ¿verdad? Una torre fuerte donde corre el justo y es librado. Amén. La obediencia va a ser más fácil, ¿o no, hermanos?
El orgulloso es el que comienza a poner peros cuando el Señor le pide algo que haga. Cuando el Señor te dice que hagas algo, el orgullo no te deja y te pone a altercar con Dios, ¿verdad? Pero es que, Señor, ¿por qué me pides eso si fulano también lo hace? Señor, pero ¿por qué aquí en la iglesia nos piden esto y a qué otra iglesia ellos no tienen esas cargas? ¿Me entienden? La obediencia se hace fácil si tú reconoces tu posición con Dios, lo que somos, hermanos. Amén. Vamos a poder caminar, como dice el Salmo, que es una cosa deleitosa habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Recuerda ese Salmo? Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso solo puede existir cuando cada quien reconoce su lugar, su posición, lo que somos. Pero en el momento que alguien levanta la cabeza queriendo ser algo, las cosas se descontrola la armonía. Y ahí, en ese lugar, es cuando nos empezamos a dar cuenta que no somos dignos. En primer lugar, del Dios que tenemos. No somos dignos, hermanos. Él no tenía la menor obligación de perdonarnos, no tenía la menor obligación de rescatarnos, no tenía ninguna obligación. No somos dignos. Ahí en ese lugar bajo nos damos cuenta que no somos dignos del esposo o de la esposa que tenemos. Imagínense llegar a ese lugar donde tú reconoces que no eres digno de la esposa que tienes. El ogro se desaparece, ¿verdad? Ese ogro que todos los días le hace la vida imposible a su esposa ya no va a existir, porque se va a dar cuenta que él no es digno, o la esposa se va a dar cuenta que no es digna del marido que Dios le dio. Es más, ahí en ese lugar nos damos cuenta que no somos dignos de nada, de los hijos que Dios nos dio, de la vida que Dios nos ha dado, del lugar donde nacimos, de cómo nacimos, de nuestras características, todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. Amén. Por eso es que es tan importante esto que estamos viendo en esta hora, hermanos. Amén. Es una relación, no es como entre seres humanos, ¿verdad? La relación entre nosotros es una relación horizontal, porque el esposo se da y ama a su esposa, pero la esposa también se da y ama a su esposo. Entonces es una relación horizontal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la relación ya no es horizontal? Es hacia abajo, ¿verdad? El patrón con los empleados, por ejemplo, ¿verdad? O el gobernador de California con los súbditos. ¿Cuál es nuestra relación con las hormigas, hermanos? Una hormiga tan pequeña, la despreciamos, ¿no? Tal vez hay personas que no le han enseñado a sus hijos, y esos hijos crecen que si viene una hormiga la destripan. Nomás no pueden, ni piensan dos veces. Hay personas aquí que no pueden ver un insecto, lo matan. ¿Por qué? What's wrong with you? ¿Qué le está haciendo ese insecto? Porque, pero si no es nada, es un insecto. Pero sabe usted, hermano, que la Biblia dice que las hormigas nos pueden enseñar a nosotros. Imagínese, una cosa tan chiquita nos puede dar a nosotros una enseñanza. Tú que no dejas que ni tu esposa te diga nada porque te enojas, o uno siente, ¿por qué mi esposa me está diciendo eso? Yo ya sé, ¿verdad? El orgullo, ¿cómo es?
el machismo. No, las hormigas sí nos pueden enseñar, dice la Biblia. Porque ella en el verano trabaja y trabaja para juntar y estar preparada para cuando va a venir el invierno, ¿verdad? Las hormigas le dan una lección a los perezosos. Los conejos, dice también la Biblia, un poquito más grande que hormiga, pero de todas maneras, los conejos nos dan una lección también, dice la Escritura. Las langostas también, no las de Red Lobster, sino los chapulines. Okay. Langostas se llaman esos chapulines o saltamontes. También nos dan lecciones. Dice la Biblia ahí que esas langostas salen en cuadrillas y no tienen rey. Y salen en orden, como un ejército, en un orden específico. Y no tienen nadie que les está dando órdenes, imagínense. Que el Señor nos dé la gracia para darnos cuenta que nuestra diferencia entre nosotros y una hormiga no es nada comparada a la diferencia que hay entre nosotros y el Dios infinito que tenemos, hermanos. Amén. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Queremos pedirle al Señor que nuestra oración sea: Señor, muéstrame la necesidad que tengo de descender del pedestal donde yo mismo me he puesto, o tal vez donde otros te han puesto. Tal vez otros son los que te han inyectado, ¿verdad? Que eres buenísimo, ¿verdad? Es como los deportistas, ¿no? La gente les aplaude y entre más les aplaude y les tiran flores, el pedestal va creciendo. Y por un gol que metió uno de los jugadores de uno de los equipos de Francia hace poquito, ese gol le dio la victoria a su equipo en el campeonato de Europa. Y por ese gol, como él ahorita ya su contrato se venció, tiene intenciones de irse a otro equipo. Y su equipo, como vio, con ese, imagínense, con un gol, y como le dijeron: no, quédate, te vamos a pagar 1,000,000 de libras esterlinas a la semana. Solo eso, ¿verdad? Qué pedestal, ¿no, hermanos? Un poquito difícil bajarse de ese pedestal, ¿no? Usted los ha visto cuando meten gol y corren a la esquina del campo y hacen así, cada quien tiene su forma de expresar: yo fui, ¿verdad? Qué difícil es bajarse de esos pedestales, hermanos, donde otros te han puesto o donde nosotros mismos nos hemos puesto. Pero que nuestra oración hoy sea: Señor, muéstrame la necesidad que tengo, porque no voy a entrar a tu reino con este orgullo que, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Con este orgullo que me ando cargando, dicen algunos hermanos esa expresión, como que fuera una mochila. Bueno, es una armadura que cargas, ¿verdad? De orgullo. Despojémonos, hermanos, de todo eso y descendamos ahí donde el Señor está. Amén. Yo miraba en Cantares y me impresionaba mucho, porque ahí dice Cantares capítulo 2 verso 1, dice, hablando, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Dios Todopoderoso, Jesús, el Hijo de Dios, el que es la diadema del universo, hermanos. En los cielos de los cielos, Él es lo más bello, lo más alto y sublime. Pero Cantares 2 verso 1 dice, Él dice: yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Y en mi corazón la pregunta que surgió fue: Señor, ¿qué estás haciendo allí en el valle?
la diadema del universo. El Hijo unigénito de Dios, el precioso Salvador, ¿qué está haciendo en el valle? Ahí donde estamos todos nosotros, ¿verdad? Estamos ahí en el valle, hermanos, de sequedad. Estamos ahí, no somos nada. Pero Él descendió del cielo para estar con nosotros. Él se humilló. No cabe ni un poquito de orgullo que haya en nosotros, hermanos. A la luz de eso, debemos decirle: Señor, muéstrame la necesidad que tengo de reconocer lo que soy. No soy digno de que tú, el lirio de los valles, estés aquí para rescatarme, para tocarme, para visitarme, para escucharme. Pero Él lo hace. Él lo hace porque Él vino a traer a los necesitados, a los humildes, para llevarlos con Él y estar con Él eternamente, hermanos. Amén. ¿A quiénes se va a llevar entonces el Señor con Él? Hermanos, el lirio de los valles, cuando salga eternamente, y la Biblia dice: y que le sea entregado la potestad sobre todas las cosas. ¿Quiénes estarán con Él? Los humildes, ¿no? Los pequeños. Por eso pidamos al Señor en esta tarde: Señor, dame la revelación, muéstrame lo que soy, para que no camine con orgullo, Señor. Que yo camine humilde delante de ti, Señor. Oh, por amor de tu nombre, Señor. Y que podamos, en esta tarde queremos cantar: humíllate para andar con tu Dios. Humillémonos para caminar con nuestro Dios. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a descender, Señor. Señor, que esta tarde, al salir de este lugar, salgamos un poco más abajo de donde estábamos cuando entramos. ¿Puedes decirle eso? Dile eso: Señor, que hoy, al salir de este lugar, salga por lo menos un escalón más abajo de donde estaba cuando entré. Tal vez alguien hoy tuvo una discusión, un pleito con su esposa, con su esposo, con los hijos, etcétera. Piensa, ¿no será que eso fue para que te dieras cuenta que necesitas bajar un poquito? Un escalón pequeño. Tal vez lo único que te dijeron fue algo que no era tan grave, pero tú lo tomaste como una ofensa tan fuerte que explotaste. Pero esa explosión es porque estás subida en un escalón de donde debes bajar. Amén. Señor, ayúdanos, por favor, Señor. Oh, Señor, ayúdanos. Si tú eres de las personas que se enoja fácilmente, ¿no será que necesitas bajar? Claro que sí. Necesitamos bajar. Como hemos oído muchas veces, es imposible pelear con Jesús. ¿Sabes eso? Tú no puedes pelear con Jesús. Tú no puedes entrar en una discusión y pleito con Jesús. No. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Él es humilde. Así que si tú eres una persona que constantemente te enciendes, es porque necesitas descender, bajar al lugar donde debes estar, donde el Señor va a recogerte para llevarte con Él. Amén.